hermoso, grande en misericordia. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús, son tus palabras, es tu amor. Cuán glorioso eres, Jesús, fue tu poder, fue tu cruz la que me salvó y me rescató. Un momento allí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos me hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Amén. Te damos toda la gloria porque eres nuestro Dios. Amén. Y lo que anhelamos en este día, Señor, es conocerte más, enamorarnos más de ti. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero
Padre, por todo el amor que sobrecae en nosotros. Restaurador de mi alma, sana Señor, Redentor de mi ayer, por ti bendeciré. Creador de los cielos, la tierra y el mar, el mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré. Levanta tus manos, te bendeciré, por siempre, por siempre.
estar delante de ti. Es el mejor lugar donde puedo estar. Te amamos, Señor. Gracias, Padre Celestial. Gracias te damos este día por tu bondad. Gracias, Espíritu Santo, por revelar a Cristo en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, por manifestar a Cristo este día en medio de nosotros. Gracias, Espíritu Santo, porque hoy alumbras los ojos de nuestro entendimiento, porque nos das espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Dios. Gracias, Padre, porque nos pones en el lugar de tu perfecta voluntad cada día que nos reunimos, cada día, Dios, que nos congregamos, y te damos gracias por este día lleno de bendición, en el nombre de Jesús. Amén, aleluya, amén, aleluya. Pues gracias, Fer, gracias, Yair, gracias a cada uno de los que hace posible que estemos este día en este servicio, en esta reunión. Y quiero que hoy estábamos cantando y alabando a Dios y leímos acerca de nuestra libertad. ¿Sabes qué es lo más grande que puede tener un hombre o una mujer? Es libertad. Pero ¿de dónde viene esta libertad? Porque yo creo que es tan importante que nosotros como hijos de Dios, tú como hija de Dios, podamos saber que la libertad no es como el mundo piensa, el ser libre. Hay gente que en esta nación que vivimos, somos una nación libre, no estamos en opresión, no, el gobierno no determina lo que tú comes, lo que tú manejas, sino que vivimos en una nación que tiene libertad. Pero sin embargo, a pesar de que vivimos en una nación con libertad, hay gente que no está en libertad. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 32. Dice, y conocerás la verdad. Fíjate de dónde viene la libertad. La libertad viene de la verdad. Y conocer la verdad es conocer a Jesucristo. Dice el Evangelio, en este mismo Evangelio, en el capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús dijo, yo soy la verdad. La verdad no está en una institución, la libertad no está en una organización solamente, pero la verdad está en Jesucristo. Y dice la palabra, conocerás la verdad, conocerás a Jesús. Y cuando tú y yo conocemos a Jesús y conocemos esta verdad llamada Jesucristo, dice, y la verdad os hará libres. Aleluya, hoy hemos cantado de la verdad, hoy hemos cantado de la libertad, pero fíjate lo que llama mi atención, dice, y la verdad os hará libres. La verdad que tú y yo respondamos es la verdad que nos hará libres, porque si tú y yo no respondemos a Jesús, si tú y yo no respondemos a esta verdad, no vamos a caminar en esa libertad que Cristo ha comprado para nosotros. Podemos seguir en ataduras emocionales, en ataduras mentales, en ataduras físicas, y podemos, aunque tenemos una libertad que Jesucristo ha comprado para nosotros, pero si nosotros no respondemos a esta verdad que estamos escuchando de Dios, no vamos a caminar en la plenitud que Jesucristo compró para nosotros. Y este día vamos a hablar acerca de algo muy importante. Yo sé que quizás este mes algunos van a celebrar el Día del Padre, pero hoy vamos a hablar un poco de cómo pasar de ser un niño a ser un hombre, cómo pasar de ser un hijo de Dios inmaduro a ser un hijo de Dios maduro. Y esto es tan importante porque yo creo que en el transcurso del tiempo que tengo de conocer a Dios, 27 años, 25 años de predicar la palabra de Dios y de servir a Dios de tiempo completo, he observado por qué diferentes creyentes o por qué diferentes hijos de Dios no están caminando en la bendición total o en la plenitud que Dios tiene para ellos. Y eso es lo que hoy en este día vamos a hablar, y quiero que usted, si puede ir conmigo a 1 de Corintios capítulo 13, 1 de Corintios capítulo 13, versículo 11. 1 de Corintios 13, 11 dice, cuando yo era niño, hablaba como niño,
pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Dice, esto es algo muy importante que nosotros tenemos que saber en nuestro corazón, que si vamos a gozar de la plenitud de Dios en nuestra vida, tenemos que crecer. Todos, cuando nacemos en el reino de Dios, como lo acabamos lo voy a leer aquí en Juan, Evangelio de Juan, capítulo 3. Juan capítulo 3. Y aquí está un hombre platicando con Jesús, un hombre llamado Nicodemo, un principal entre los judíos. Y dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Dice, le está diciendo, vamos a hablar de un nacimiento para poder introducirnos al crecimiento, pero dice aquí la palabra de Dios que había un hombre que era principal en la sinagoga, un hombre que era estudioso, un hombre que sabía las escrituras, mas sin embargo viene a Jesús porque ve en Jesús algo diferente, que no veía en sus compañeros religiosos, que no veía en la gente religiosa de su tiempo, y Jesús le dijo, este hombre le dice, nadie puede hacer estas señales si Dios no está con él. Entonces este hombre estaba reconociendo que Dios estaba con Jesús. Y Jesús le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Para poder ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Hay muchas personas que dicen, yo quiero conocer a Dios, yo deseo conocer a Dios, pero en realidad, si tú vas a conocer a Dios, tú necesitas aceptar a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Tú no puedes conocer el reino de Dios y no puedes conocer a Dios si Jesucristo no está en tu corazón. No es una opción el tener a Jesucristo en el corazón para conocer a Dios, es una condición. Es algo que yo necesito, es un requisito para este reino de Dios, es que yo tenga a Jesucristo en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Entonces Jesús le dice, si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el versículo 6 dice Jesús, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Todo hombre, toda mujer que acepta a Jesucristo como su Señor y su Salvador, nace en el reino de Dios. Y como nosotros sabemos en la vida natural, cuando un bebé nace en este mundo, pues no nace como un adulto, sino nace como un bebé. Y de la misma manera, cuando nosotros nacemos en el reino de Dios, no nacemos como un adulto, nacemos como un bebé. Y obviamente en lo natural, un bebé no se puede quedar como bebé toda su vida. Tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que madurar y llegar a ser un adulto. De la misma manera, en el reino de Dios, como hijos de Dios, no podemos quedarnos en un estado de bebé, no podemos quedarnos en un estado de niño, tenemos que crecer a la madurez y tenemos que crecer en el reino de Dios, y este crecimiento se llama madurez. Y eso es de lo que vamos a hablar este día, cómo yo voy a crecer de ser un niño a ser un hombre, cómo yo voy a crecer de ser inmaduro a ser maduro. Pero para poder ver si yo realmente he crecido, porque muchas veces tú puede ser que tienes en la iglesia 5 años, 10 años, pero sigue siendo un bebé, sigue siendo inmaduro. El hecho de que tú tengas mucho tiempo en la iglesia no significa que seas maduro. Y yo sé que esta palabra puede ser un poco dura, pero esta palabra te va a hacer libre, esta palabra nos va a hacer libres para caminar en esa plenitud de Dios y caminar en esa madurez, porque ya es tiempo que como hijos de Dios ya no seamos inmaduros, sino que estemos en la madurez, creciendo y recibiendo los beneficios que Dios compró para nosotros. Y esta parte vamos a ver 3 cosas que muestran la inmadurez. Y fíjate, vamos a ir a 1 de Corintios
capítulo 13, versículo 11, usted puede decirme, pastor, yo ya soy maduro. Entonces cuando yo lea estas escrituras, usted va a decir, yo ya pasé el examen en estas tres cosas, porque yo ya no pienso de esta manera. Y es por eso que es tan importante reconocer una de las cosas que caracterizan a un niño, es que cree que lo sabe todo. Ese niño dice, a mí ya no me necesitas enseñar, yo ya lo sé todo. Esa es una característica de inmadurez. Si usted está escuchando esta enseñanza, si usted está escuchando esta palabra y usted dice, yo ya lo sé todo, esa es una señal de inmadurez, porque nunca lo sabemos todo. Tenemos que reconocer que necesito crecer, porque esa es una señal de madurez. La madurez sabe que necesita crecer, y un niño no reconoce que es inmaduro. Yo tengo dos niños, uno de 5 años y otro de 10 años, y ellos pueden decir que ya son maduros, no reconocen que aún son inmaduros. Pero también tengo gente en la iglesia que tiene 5 años o 10 años y creen que ya lo saben todo y dicen, yo soy maduro. Pero ¿sabes qué? Yo creo que después de oír estos puntos nos vamos a animar a mantener una vida de crecimiento, porque el crecimiento me pone en una posición de recibir los beneficios y las bendiciones que Dios ha comprado para mi vida. Dice Primera de Corintios capítulo 13 versículo 11, cuando yo era niño, hablaba como niño. ¿Cómo se distingue a un niño? No en su tono de voz, ¿verdad? No que habla de, hola, ¿cómo están? No, eso no distingue a un niño. Lo que distingue a un niño es su manera de hablar. ¿Qué está hablando ese niño? Lo que distingue a una persona que es niño en el Señor, que es inmadura, es que habla palabras de muerte. Es que habla palabras de temor, es que habla palabras de duda. ¿Por qué? Porque dice la Biblia en Proverbios capítulo 18, versículo 21, la muerte y la vida están en poder de la lengua. ¿Qué es lo que usted está hablando? ¿Qué es lo que sale de su boca? Si lo que sale de su boca es quejarse, es no ser agradecido, es no tener alegría en su corazón, déjeme decirle que usted está caminando como un niño espiritual. Usted está caminando como un hombre o una mujer que está pensando como niño y está teniendo inmadurez en su vida. Dice, hablaba como niño, ¿verdad? Usted no se tiene que enojar cuando alguien le diga que usted es un inmaduro, porque si usted se enoja y habla diciendo, yo no soy un inmaduro, en ese momento usted acaba de decir que es un inmaduro por su manera de hablar. Otra cosa que dice, pensaba como niño. Algo que nosotros tenemos que ver es la importancia de cambiar nuestra manera de pensar. Cuando nosotros aceptamos a Cristo, necesitamos cambiar el chip de nuestra mente, necesitamos cambiar nuestros pensamientos. Quizás usted, cuando aceptó a Cristo, usted ya es un profesionista, usted ya es un médico, un abogado, usted ya tiene quizás 40 años, 60 años, quizás usted dice, yo ya tengo un doctorado, quizás usted dice, yo ya tengo este conocimiento, pero en el conocimiento de Dios usted no sabe nada. En el conocimiento de Dios, en la vida de Dios sobrenatural, usted no tiene ni la menor idea. Entonces usted tiene que empezar a pensar como Dios piensa. Usted tiene que cambiar sus pensamientos y moldear sus pensamientos a los pensamientos de Dios. Eso es algo muy importante que todos nosotros tenemos que hacer. Desde el momento en el que aceptamos a Jesús, tenemos que tomar una decisión. Tengo que cambiar mi manera de pensar. No puedo seguir pensando de la misma manera. Y es aquí donde nosotros tenemos que tener cuidado, porque el mundo ha echado a perder a la iglesia, porque se ha permitido en la iglesia que la filosofía del hombre entra en la iglesia. La psicología entra a la iglesia, y muchas cosas que permitimos como pastores o como hijos de Dios, permitimos que el mundo nos adoctrine con filosofía de hombre. Y nosotros no vamos a cambiar de dirección si no cambiamos nuestra manera de pensar.
Escuchemos bien esta tarde lo que el Espíritu Santo nos está diciendo, pero no vamos a cambiar de dirección si no cambiamos nuestra manera de pensar. Si usted sigue pensando como lo educaron en la escuela, como lo educaron sus padres, como lo educaron en el sistema, usted necesita darse cuenta que usted tiene que cambiar su manera de pensar como Dios dice que debemos de pensar y como Dios quiere que nosotros hagamos las cosas. Y una de las cosas que va a hacer que nuestras vidas vean que estamos cambiando o que nosotros veamos que nuestras vidas están cambiando es que vamos a tener una convicción muy fuerte de que Dios tiene la verdad y el hombre es mentiroso. Quiero que vea esa escritura en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, versículo 4 dice: de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Una de las cosas que nosotros, como hijos de Dios, que estamos creciendo y que estamos pasando de la inmadurez a la madurez, es que vamos a tener muy claro en nuestro corazón no solo lo que la Biblia dice, porque hay mucha gente que podemos encontrar que dice, la Biblia dice, y está bien empezar de esa manera, pero ¿por qué lo dice? ¿Por qué dice la Biblia lo que dice? Tenemos que llegar a un punto de tener respeto y honra y reverencia a lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra de Dios tenemos que ponerla en el lugar de honor, de honra y de reverencia sobre cualquier cosa. Sobre cualquier pensamiento de hombre, sobre cualquier doctrina, sobre cualquier pensamiento humano. La palabra de Dios es de mayor honra, de mayor valor, de mayor estima en nuestra vida, en medio de la sociedad que estamos viviendo. Si usted y yo mantenemos la palabra de Dios en el honor que merece la palabra de Dios, usted va a crecer en el Señor y usted va a disfrutar de los beneficios y las bendiciones que Dios tiene para nuestra vida. Pero uno de los errores que comete un hijo de Dios, uno de los errores o una de las, ¿cómo podríamos decir? Que una de las cosas que hacen que muestren que un hijo de Dios es inmaduro, que es un niño, es lo que dice Hebreos 5:11. Vamos al libro de Hebreos, capítulo 5, versículo 11. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Hay otra versión en la Biblia que dice, se aburrieron de oír. Esto es algo que generalmente podemos ver en el cuerpo de Cristo. Podemos ver en el cuerpo de Cristo el día de hoy. Y es algo que nosotros tenemos que tener cuidado. Porque usted puede ser que un día tuvo mucha hambre de Dios. Puede ser que un día tuvo un deseo de Dios por ir a la iglesia. Puede ser que un día tuvo usted mucho deseo de ir a la oración, de ir a un discipulado, de ir a un congreso, de ir a un curso. Es más, algunos de ustedes hasta tomaron la decisión de estudiar un instituto bíblico por 2 años, por 3 años. Otros hasta fueron a congresos o a campamentos internacionales. Pero el día de hoy ya te aburres y tienes un pensamiento de aburrido, de decir, otra vez van a predicar eso, ya me lo sé. ¿Para qué ir a esto si van a decir lo mismo? ¿Y sabes qué es una señal de eso? De que tú estás aburriéndote por oír la palabra. Y esa es una señal de inmadurez en nuestras vidas como hijos de Dios. Cuando nosotros ponemos en nuestra vida que las cosas nos aburren, que la palabra nos aburre. Y este es algo que yo lo he escuchado en la vida de mis niños, que son niños, y ellos constantemente dicen, ya me aburrí, estoy aburrido. ¿Cómo te puedes aburrir como niño cuando estaba yo viendo en la televisión,
estaba yo viendo un pedacito en el Facebook que decía, ¿cómo los niños de hoy se pueden aburrir cuando tienen Netflix, YouTube y Prime y no sé cuánto? Cuando nosotros en nuestra edad solo había 3 canales de televisión, ¿verdad? Televisa, TV Azteca y no solo 3 canales, no había cable y no nos aburríamos, ¿no? No nos aburríamos porque salíamos a jugar, porque hacíamos diferentes actividades y es lo mismo que yo puedo ver ese mismo síndrome que pasa hoy en día en el cuerpo de Cristo, en los hijos de Dios, que dicen que están aburridos, que se aburren de oír. Apenas va a decir algo el predicador y ellos dicen, ya me lo sé. Apenas va a decir algo el pastor, no, eso ya lo dijo la semana pasada. Y ¿sabes qué? Lo que está pasando en ti es que estás permitiendo aburrirte de oír la palabra de Dios, y eso es algo que nosotros tenemos que darnos cuenta en nuestro corazón, que no podemos, diga conmigo, no puedo pensar de esa manera y crecer. Si yo voy a crecer en mi relación con Dios, si yo voy a crecer de estar en un punto de ser inmaduro a ser maduro, número 1, tengo que comenzar a darme cuenta que yo no puedo permitirme decir que me aburro de oír la palabra, que me aburro de ir a la iglesia, que me aburro de oír un mensaje, que me aburro. ¿Por qué? Porque eso es una señal de que tú ya estás dejando de crecer y te estás estancando en ser inmaduro o inmadura. Dice el versículo 12, estoy en Hebreos capítulo 5, versículo 11, ahora voy a leer el 12, dice, porque debiendo ya ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Fíjate cómo es algo muy importante aquí, que un creyente inmaduro no sabe cómo aplicar la palabra de Dios en su vida. Tienen miedo de aplicar la palabra de Dios o son inseguros de aplicar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que darnos cuenta que dice que un creyente maduro tiene los sentidos ejercitados. Quiere decir que este creyente maduro no se deja dominar por sus sentimientos. No se deja dominar por sus emociones. ¿Cuántos de nosotros en la iglesia, no hablemos de otros, porque yo creo que no está bien hablar de otros, pero hablemos de nosotros mismos? ¿Cuántas veces hemos ido con mucho entusiasmo en la iglesia y de pronto algo hace nuestro hijo que hace que nos enojemos y ya no vas a la iglesia con ese mismo entusiasmo como quisiste ir? Porque permitiste que tus emociones te dominaran. ¿Cuántas veces llegaste a la iglesia y a lo mejor la edecán ahora no te saludó tan bien, y es más, el pastor ni siquiera te dio la mano y ya no entraste con el mismo entusiasmo a la iglesia porque dijiste, estos hombres ya no me aman, ya no me quieren, ya no me siento cómodo aquí, y entonces permitiste que tus emociones y tus sentimientos te dominaran, y en ese momento estás siendo guiado por tus emociones, estás siendo guiado por tu ¿cómo se llama? Por tu carne, y entonces ya no vas a recibir lo que Dios tiene para tu vida. ¿Cuántas veces nosotros hemos hecho eso? Yo lo he hecho, ¿por qué? Porque tengo 27 años en la iglesia y he conocido al Señor por ese tiempo. He pasado por un proceso de crecimiento. No estoy diciendo que soy el hombre más maduro que hay. ¿Por qué? Porque aún sigo trabajando en mis emociones, en mis sentimientos, en mi carne, y sigo trabajando para no permitir que las emociones y los sentimientos me roben de vivir en la bendición que Dios compró para mi vida. Y es muy importante que nosotros sepamos discernir el bien y el mal. Nosotros como hijos de Dios tenemos que llegar a esa madurez de discernir el bien y el mal. Porque si tú no disciernes entre el bien y el mal, vas a caer en lo que todo mundo hace allá afuera, que no conoce a Dios. Dice la Biblia, lo quiero leer en Isaías capítulo 5, versículo 20, dice, hay de aquellos que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo,
y que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. ¿Sabes algo? Hoy en día, allá afuera, hay un espíritu de oscuridad. Allá afuera la oscuridad está todo lo que da y llaman a lo malo, le llaman bueno. ¿Cuántas veces se ha permitido que en la iglesia entre este espíritu de decir que a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno? ¿Y sabes qué es la razón? Porque los motivos de las personas que quieren acomodar la Biblia a su manera. Quieren acomodar la Biblia a su manera de vivir incorrecta. Y es ahí cuando ellos tratan de meter a Dios a su molde en vez de que ellos se amolden a lo que Dios dice. Y hay algo que llama mucho mi atención porque es tan importante que tú como hijo de Dios sepas que la autoridad final de tu vida es la palabra de Dios. Lo que cambia la vida de una persona no es la opinión de otra persona. Mi opinión no cambiará tu vida. Mi opinión no hará que tu destino sea mejor. Mi opinión no hará que tu eternidad, tú estés en la eternidad con Dios. Mi opinión no sirve para nada, ni vale para nada. Lo único que va a cambiar tu vida es la palabra de Dios, con el Espíritu Santo y con la unción de Dios a tu vida. Eso es algo que tú y yo tenemos que tener claro en nuestra vida, porque estamos creciendo, estamos cambiando de ser inmaduros a ser maduros, estamos dejando de ser niños a ser hombres, estamos dejando de ser bebés espirituales a ser hombres o mujeres maduros en el Señor. Y si hay algo que tienes que tener en mente, es lo único que va a cambiar mi vida es la palabra de Dios. Es lo único que va a cambiar mi vida, porque hoy en día pareciera que por eso es tan importante que nosotros tengamos presente la palabra de Dios, porque dice Romanos capítulo 12, versículos 1 y 2, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice lo siguiente: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Estamos hablando de crecimiento, estamos hablando de madurez espiritual, pero fíjate bien qué es lo que es inmaduro. Lo que es inmaduro es tu cuerpo. Lo que es inmaduro es tu mente. Lo que es inmaduro son tus emociones, pero tu espíritu ya está maduro. Tu espíritu ya es perfecto. Quiero que tú y yo podamos entender esta verdad y comprender esta verdad del Espíritu Santo, porque nuestro espíritu, dice la palabra de Dios en 1 Corintios capítulo 6, 1 Corintios capítulo 6, versículo 19. Bueno, desde el 1 Corintios capítulo 6, versículo 17, 1 Corintios 6, 17 dice: pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y regresamos nuevamente a Romanos capítulo 12, pero algo que es muy importante que nosotros en este crecer de ser un bebé a la madurez, tenemos que saber que nuestro espíritu no es un bebé. No es un crecimiento espiritual donde mi espíritu es un bebé y se va a convertir en maduro. No, tu espíritu, mi espíritu nacido de nuevo, ya está completo, ya es maduro. Pero lo que tiene que crecer, dice Romanos, es tu cuerpo, tu mente
tus emociones. Dice, tú tienes que hacer algo con tu cuerpo porque es inmaduro. Tú tienes que hacer algo con tu mente porque es inmadura. Tú tienes que hacer algo con tus emociones porque las emociones son como la montaña rusa. A veces está arriba, a veces está abajo, y tú no puedes ser guiado por tus emociones, porque entonces vas a vivir una vida triste, infeliz, amargada, desanimada, enferma, deprimida. ¿Por qué? Porque no podemos ser guiados y dominados por la inmadurez de nuestras emociones. Por eso dice el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, dijo, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Algo que impresiona mi corazón, algo que llama mi atención aquí. Fíjate, vamos a leer el versículo 1 de Romanos 12, versículo 1. Romanos 12, 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Otra versión en la Biblia nos da más claridad acerca del versículo 2 y dice, sin renovar tu mente con la palabra de Dios, no sabrás lo que es bueno, agradable y perfecto. Wow, esta versión hizo tan claro este versículo 2, porque nos está diciendo claramente, si no renuevas tu mente, si no cambias tu manera de pensar, tú no vas a probar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Wow, esta es una verdad poderosa en nuestra vida que tenemos que darnos cuenta. Yo, aunque ya tengo 27 años de conocer al Señor, yo hoy más que nunca quiero trabajar en no permanecer con un indicio de inmadurez en mi vida. Y me duele cuando descubro que hay áreas en mi vida que soy inmaduro, porque eso es lo que me está retrasando para caminar en la plenitud y en la bendición que Dios tiene para mi vida. No es algo fácil, no es algo grato, pero tengo que reconocer que hoy más que nunca hay una urgencia en mi vida. Ya no puedo ser un bebé espiritual, ya no puedo ser un niño espiritual, ya no puedo agarrar porque muchos hemos comprado la verdad del enemigo comparándonos con otros que son inferiores que tú. Tú puedes decir, ¿y por qué fulano lo hace y lleva más tiempo en la iglesia que yo y yo llevo menos tiempo? ¿Sabes qué? Tú no puedes compararte con otros en base a sus acciones o en sus actitudes, porque tu vida es diferente a la vida de los demás y el propósito que Dios tiene para tu vida es diferente al propósito que tiene para los demás, y tú no tienes que justificarte de decir me comporto así porque otros se comportan peor. No, tú tienes que tener una urgencia y tienes que tener una hambre en tu vida de decir ya no puedo seguir siendo un niño espiritual, ya tengo que crecer y yo quiero probar lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y para que yo pueda probar lo bueno, lo agradable y lo perfecto, yo tengo que renovar mi mente. Yo tengo que poner los pensamientos de Dios en mi mente y saber, aleluya, y saber que, porque hay tanto en el mundo que quiere confundir a la iglesia, que quiere confundir a los hijos de Dios, que aparentemente parecen que son cosas buenas. Que aparentemente parece que son cosas buenas, pero ¿sabes qué? Dice la Biblia, el único bueno es Dios. Yo no soy bueno, y lo puedo decir con toda esa libertad, yo no soy bueno, mi carne no es buena, el único bueno es Dios. Y eso lo dijo Jesús a este hombre que vino delante de él en el libro de Marcos capítulo 10, versículo 17. Aquí viene un hombre a Jesús, Marcos capítulo 10, versículo 17, y dice, al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincado la rodilla delante de él le preguntó, maestro bueno,
¿qué haré para heredar la vida eterna? Y Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. ¿Sabes lo que Jesús estaba diciendo? Solo Dios es bueno. Y Jesús aún él dijo, Jesús dijo, yo soy bueno a causa de Dios. Fíjate cómo ni Jesús dijo, ni Jesús aceptó que este joven le haya dicho maestro bueno, ni él lo aceptó. Jesús le dijo, solo hay alguien que es bueno y es Dios. Solo Dios es bueno. Él dijo, yo puedo ser bueno a causa de Dios. Pero ¿sabes qué quiere hoy el mundo? Engañarnos. Y tenemos que tener cuidado con esas ideologías, con ese pensamiento de que, ¿sabes lo que hizo Adán y Eva? Ellos dijeron, nosotros queremos conocer el bien y el mal aparte de Dios. Eso es lo que Adán y Eva quisieron hacer. ¿Qué fue lo que el pecado original, qué fue lo que hizo? Sacar a Dios de la escena. ¿Sabes lo que Adán y Eva dijeron? No me importa lo que dice Dios, yo lo voy a hacer a mi manera. Eso fue lo que Adán y Eva dijeron. ¿Sabes lo que el mundo hoy está haciendo? Quieren sacar a Dios de la escena. Podemos ser buenos sin Dios. ¿Qué dice el socialismo? ¿Qué dice el comunismo? ¿Qué dice el marxismo? ¿Qué dicen esas ideologías que te hacen ver de pensemos en el pobre, pensemos en el necesitado? ¿Sabes qué te están diciendo? Yo puedo ser bueno sin Dios. Y la gente ahí va porque no tiene conocimiento. La gente ahí va que no conoce a Dios, pero la gente que conoce a Dios muchas veces está creyendo esa corriente y esa doctrina de poder ser bueno sin Dios y sacar a Dios de la escena. Y eso no va a acontecer. Tú y yo no debemos permitir ese engaño del diablo en nuestra vida. No debemos sacar a Dios de la escena de ninguna área de nuestra vida. Necesitamos darnos cuenta que sin Dios no somos nadie, que sin Dios no podemos hacer nada, y tenemos que llegar a este punto en nuestra vida. El sacar a Dios de nuestra vida lo único que va a hacer es sacar al hombre a la perversidad. Quiero que tú y yo veamos esta escritura. Estamos ya terminando este tiempo, pero vamos a 1 Corintios capítulo 3 versículo 1. Dice, de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Y aquí comienza a decir otra, ¿cómo se puede decir? Como un examen para que tú, ¿cómo sé si soy carnal o no soy carnal? ¿Cómo sé si soy niño o no soy niño? ¿Cómo sé si soy inmaduro o no soy inmaduro? Y acabamos de ver 3 puntos. Hablan como niños, piensan como niños, se dejan engañar por el enemigo como niños. Y aquí dice otros puntos: celos, contiendas, disensiones. Dice, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Pues diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno conoce del Señor. Yo planté, Apolo lo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Yo sé que muchos de ustedes tienen a sus predicadores favoritos, y que muchos de ustedes va otro predicador, otro pastor, y no reciben de ellos porque tienen a sus predicadores favoritos. Pero esa es una señal, dijo Pablo. Cuando tú dices, yo soy de Pablo y yo soy de Apolos,
dijo Pablo a través del Espíritu Santo, es una señal de que eres inmaduro, es una señal de que eres niño, porque todos necesitamos de oír de otros predicadores, de otros maestros de la palabra de Dios. Por eso dice la Escritura que necesitamos al pastor para alimentarnos, para cuidarnos. Necesitamos al maestro que nos enseña. Necesitamos al evangelista. Necesitamos al apóstol, al profeta. Dice, porque ellos nos perfeccionan a nosotros. Así que nosotros como hijos de Dios tenemos que hacer un análisis en nuestra vida y tenemos que hacer un examen que nos va a ayudar para crecer lo más rápido que nosotros podemos crecer. Nosotros determinamos el crecimiento. Dios no determina el crecimiento, eres tú el que determina el crecimiento en tu vida, poniendo atención en cómo hablas, en cómo piensas, en cómo te conduces. Cuando hay oportunidad de que pleitos, ¿qué haces? Cuando hay oportunidad de tener pleitos, cuando hay oportunidad de que seas tentado con los celos, ¿qué haces en esos momentos? Eso va a marcar la diferencia de qué tanto has crecido y estás madurando en el Señor. Así que hoy en día tenemos que darnos cuenta que ninguno de nosotros puede ser tanto la diferencia, sino todos juntos como un cuerpo de Cristo, trabajando bajo el mandato del Señor Jesucristo, haremos una diferencia en nuestra generación, caminando en la madurez de Cristo. Así que este día, yo sé que el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestro corazón. Continuaremos hablando más puntos en las reuniones siguientes, pero algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que es el tiempo de que tomemos una decisión de ya no ser niños espirituales, de ya no ser bebés espirituales, sino crecer en la madurez que Dios nos ha dado a través de su palabra. ¿Cómo entras en el reino de Dios? Aceptando a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador. Pero una vez que tú aceptas a Jesús, ahora entras en un proceso de crecer en el reino de Dios para disfrutar todas las bendiciones que Dios ha dado a tu vida, porque es el tiempo de crecimiento. Así que si tú estás oyendo este día y tú quieres que Jesús venga a tu corazón, solamente haz esta oración conmigo en voz alta, de manera que te puedas oír, y repite conmigo esta oración. Señor Jesús, yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú llevaste mis pecados y hoy yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te doy gracias porque hoy escribes mi nombre en el libro de la vida y nunca más estaré solo, o tú como mujer estarás sola, porque ahora Dios está contigo, en el nombre de Jesús. Amén. Tú que has aceptado a Jesús, ahora determina en tu corazón que vas a crecer. Determina en tu corazón que la palabra de Dios es la autoridad final de tu vida. Determina en tu corazón que lo único que va a cambiar tu vida es la palabra de Dios. Determina en tu corazón conocer al Dios bueno que te hace ser bueno a ti. Si tú y yo podemos ser buenos, es porque Dios nos hace buenos. Es bueno a través de nosotros, y que nosotros podamos mantener un corazón de gratitud. Es por eso que le alabamos. No importa lo que esté a tu alrededor, tú y yo alabamos a Dios porque estamos agradecidos de que Él ha escrito nuestro nombre en el libro de la vida. Estamos agradecidos de que somos hijos de Dios, y es por eso que le alabamos, es por eso que le exaltamos. Así que ahí en tu lugar, ¿por qué no tomamos un tiempo para alabar a Dios, para exaltar a Dios, para glorificar a Dios en el nombre de Jesús?
Aleluya. Aleluya, Espíritu Santo, que lo que hoy hemos escuchado, tomemos los ajustes y hagamos los ajustes que tú nos estás hablando en el corazón. Porque lo que hoy ha hablado Dios a nuestras vidas no es para condenar a nadie, no es para juzgar a nadie, no es para señalar a nadie, no es para ponernos en una posición de comparación, de decir yo soy más espiritual o yo soy más maduro y esta persona es inmadura. No, de ninguna manera. Es el Espíritu Santo hablando a nuestro corazón de que una de las razones por las cuales no hemos visto más de su gloria, más de su bendición que Él nos ha dado, es a causa de que nos hemos mantenido en la inmadurez y en el sentido de ser un niño espiritual. Pero gracias a Dios, porque como leímos al principio, conocerás la verdad y la verdad que tú respondas te hará libre. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra que está tocando nuestro corazón, que está hablando a nuestra vida. Si tú tienes alguna pregunta, si tú tienes alguna inquietud de lo que acabamos de hablar, con toda confianza escríbenos a través de un mensaje de texto, y yo sé que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros como sus hijos en esta temporada y en este tiempo que estamos viviendo. Así que vamos a tomar la oportunidad para vamos a tomar la oportunidad para honrar a Dios con nuestros bienes, con los recursos que Dios nos ha dado. Y déjame decirte que cuando tú eres niño, ¿cuántos de ustedes saben como padres que tus hijos aprenden por imitación? Yo doy gracias a Dios porque cuando yo recién conocí al Señor y el pastor de la iglesia donde yo conocí a Dios habló del diezmo, quizás yo no entendía todo lo que él estaba diciendo, yo no comprendía todo como la revelación del dar, pero sabes que yo me di cuenta y dije, este hombre tiene un estilo de vida que a mí me gustaría tener. No entiendo ni comprendo todo en mi mente lo que me dice o lo que escucho, pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer lo que él está diciendo porque hay una verdad en lo que él está diciendo. Y ¿sabes qué? Cuando tú y yo comenzamos en el reino de Dios, somos bebés en el Señor, y quizás a veces piensas y dices, pero ¿por qué eso del dinero, eso de dar? Y déjame decirte algo, el dar es una revelación. Y al principio, como un niño, aprendes por imitación, imitas lo que hacen los adultos. Yo recuerdo una vez que yo le estaba dando una ofrenda a un amigo que vino a la casa y de repente veo que sube Gerardito rápido a su lugar, tendría creo que máximo 3, 4 años, y veo que baja y le da un billete a mi amigo y le dice a mi amigo, ¿y por qué me lo das? Y dice, ten, porque quiero. Y él estaba haciendo por imitación lo que me estaba viendo a mí. Pero sabes que llega un tiempo en el que creces, en el que ya no eres un niño en el Señor y empiezas a dar no por imitación, pero empiezas a dar por revelación. Empiezas a dar porque sabes que es algo poderoso que Dios te da. Y hoy puedo ver a mi hijo, ha crecido, no tiene aún 20 años, pero ya parece que tiene 20, ¿verdad? Con la acción o la actitud que él tiene, pero un día él ahora no da por imitación. Ahora Él da por revelación. Ahora Él da porque Él sabe el poder que hay en el dar, el poder que hay de bendecir. Y Él ha visto grandes milagros de Dios en su vida. Ya no lo hace por imitación, lo hace por revelación. Y de la misma manera, yo sé que tú le estás dando a Dios, algunos por imitación, otros por revelación. Pero déjame decirte que el dar es un asunto del corazón. El dar se da por amor, no por obligación, no por necesidad, sino por amor. Y este versículo que leíamos hace un momento en Marcos capítulo 10, versículo 18, y donde Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, y comienza a decirle los mandamientos. Entonces, respondiendo el joven le dijo, todo esto he guardado desde mi juventud. Y entonces Jesús mirándole le amó y le dijo, una cosa te hace falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme tomando tu cruz. Fíjate lo que dijo Jesús a este joven rico. Le dijo, una cosa te hace falta, toma lo que tienes y dalo a los pobres. ¿Sabes por qué Jesús le estaba diciendo eso a este joven? No porque quería que se quedara pobre, no porque quería que tuviera necesidad, no. Jesús le dijo,
esto a este joven porque lo amó. ¿Sabes por qué nosotros te damos la oportunidad a ti de dar al Señor, de honrar a Dios con tus bienes, con tus ofrendas, con tus semillas? No por otra cosa ni por otro motivo, sino porque te amamos y porque es la manera en que nosotros vivimos. Es lo que hacemos para poder ver la manifestación de Dios en nuestra vida financiera. Lo que te enseñamos es lo que estamos haciendo, es la manera en que estamos viviendo y ha funcionado en nuestra vida y sigue funcionando en nuestras vidas. Y por eso, con tanto amor y con tanta verdad, te decimos, el dar es por amor. El dar es por revelación, el dar es con alegría de nuestro corazón. Así que toma tu semilla, toma tu ofrenda, toma lo que tú has dispuesto en tu corazón para honrar a Dios y vamos a orar esta tarde. Yo sé que el Señor te ha bendecido y te seguirá bendiciendo y yo sé que cada día tú puedes comprender estas verdades y hacerlas con gozo y alegría en tu corazón. Así que Padre, en esta tarde yo me pongo de acuerdo con cada uno de tus hijos, con cada una de tus hijas que caminan en estas verdades, que caminamos en estas verdades de revelación, de honrarte con nuestros diezmos, de honrarte con nuestras ofrendas, de honrarte con nuestras semillas. Y yo creo, Señor, que cada uno de tus hijos es sorprendido por ti en el área que ellos te están creyendo, Dios. Te doy gracias, Padre, porque todo lo que ellos están creyendo, tú les sales al encuentro con bendiciones de bien. Y te doy gracias, Señor, por sorprenderlos para que cada uno de nosotros podamos seguir siendo una bendición a quienes nos rodean, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Así que es una bendición poder tener este tiempo contigo. Es una bendición conectarnos este domingo y escuchar la palabra de Dios. Yo sé que el Señor está agitando nuestros corazones porque hay una presencia poderosa de Dios que Él quiere manifestar en cada uno de nosotros, ahí donde nos encontramos, en nuestro hogar, en nuestra casa, en nuestra oficina, en la calle, en el mercado, donde quiera que tú te encuentres oyendo este mensaje. El Señor Jesús se está manifestando a tu vida porque tú le amas y le buscas con todo tu corazón. Así que nos vemos en la siguiente reunión y recuerda que Dios te saldrá al encuentro con bendiciones de bien y que Él pone una corona de oro fino en tu cabeza en el nombre de Jesús. Amén.